Hola, yo de nuevo. Gracias por la paciencia. Han sido unos días nada fáciles. Ya les contaré. Bien, una vez vamos a ver con otro tema interesante. Y vamos a ver a la enfermedad sagrada. Empezamos con un caso clínico. Vean este caso de este paciente masculino, 21 años, lateral manual izquierda, antecedentes APGAR 6-7 y requiere intubación. Reanimación esta incubadora por 10 días. Este es un antecedente importante, manténgalo en mente. Además tiene un antecedente moderado y la edad de 7 años. Ya tenemos dos antecedentes. A los 12 años inicia con contracciones y parestesias en brazo izquierdo, contracciones involuntarias persistentes, y un año después aumenta la frecuencia, 1 o 2 por día. Se agrega después crisis generalizada tónico-clónica, que es lo que significa TCG. Inicia tratamiento con carbamazepina, así es como se abrevia carbamazepina. Tiene poca respuesta y presenta una modificación del tratamiento. Se agrega valproato, más bien se cambia valproato sin respuesta adecuada, fenitoides sin respuesta. Finalmente se modifica a una combinación de oxcarbazepina con levetiracetam con poca respuesta. Es decir, tiene mejoría del control de crisis, pero todavía persiste con las crisis epilépticas. Después es enviado aquí al Hospital General de México. Se presenta al hospital con 10 o 12 crisis focales por día, una crisis generalizada a la semana. La exploración neurológica no tiene alteraciones como tal de focalización ni nada agregado. Se le hace una evaluación neuropsicológica con esta batería que les había comentado previamente del mini mental y del test de Ostrowski, y se encuentra con alteraciones leves a moderadas. Tienen déficit frontal derecho, torso lateral y de la red frontotemporal. Estos tenemos una alteración frontal del lado derecho, sobre todo la parte dorsolateral, junto con la red de conectividad del frontal hacia el temporal. Y del lenguaje de escucha decótica laterales a la derecha. Es decir, a diferencia de la mayoría que tenemos lateralidad a la izquierda, este test arrojó que lateraliza hacia el lado derecho su lenguaje. Si es un electro por ser un caso de epilepsia. Aquí recuerden que lo que tienen que ver es que hay asimetría de un lado del otro y que el número de deflexiones es más o menos simétrico, algo así de 10 deflexiones por cada segmento, que es un segundo. Y aquí se alcanzan a ver una asimetría de esta parte con esta parte. Y en particular se va aumentando la amplitud de estas deflexiones y ciertamente la frecuencia también cambia, va bajando la frecuencia, es decir, hay menos ondas, pero son de mayor amplitud. Recuerden que la amplitud era reflejo de la sincronía. Entre más neuronas están sincrónicas, mayor cantidad. Y además inician esta derivación, después se propaga a las de al lado. Y solamente para recordar la lateralidad, FC, recuerden F frontal, C central. Entonces estaría más o menos por aquí, la zona. Es una resonancia magnética, la cual en este caso no se evidencia nada importante. Y lo que sí es que en la resonancia magnética funcional se detectan las zonas de la lateralidad manual y el lenguaje. Aquí el lenguaje sí está del lado derecho, como había evidenciado la escucha dicótica. Ese es el hemisferio derecho. Entonces, a diferencia de la mayoría de las personas, está del lado opuesto. Se utilizan electrodos de profundidad porque fue un paciente potencialmente quirúrgico. La mayoría de los focos disparó en el hemisferio derecho, que se presentaba focos bilaterales, pero en este caso lateralizó del lado opuesto. Entonces el video inicia aquí las crisis con su manita izquierda, actividad en la resonancia del lado derecho, y en los electrodos también en los electrodos correspondientes a la corteza derecha del brazo izquierdo, como se ve en el video. Vamos a echar por de nuevo. Se pasó aquí. Bueno, entonces lo que estamos viendo es este caso que les puse de ejemplo, es de la enfermedad sagrada, que se dice en latín, epilepsia. Y vamos a empezar con los tipos de crisis, con las crisis focales. La epilepsia se divide en
por el tipo de crisis en dos grandes grupos, las crisis focales y las crisis generalizadas. Vamos a ejercer primero las crisis focales. Ahora, primero un recordatorio sobre la conectividad y el origen para entender bien las generalizaciones y entender la focalización. Entonces, el cerebro está hecho de neuronas, aquí imágenes clásicas de Cajal. Se conectan entre ellas, tienen diferentes formas de conexión. Las dendritas y los axones son la principal vía por la cual se propagan las señales y los impulsos eléctricos. No es la única, pero es la vía principal, los axones. Y tenemos diferentes tipos de neuronas. Esta amplificación, si tomamos la corteza, tenemos las 6 capas, y esas 6 capas tenemos diferentes estratos, los 6 estratos de la corteza, de la neocorteza, y en estos estratos tenemos las neuronas de diferentes formas, piramidales, gigantes, candelabro, bistratificadas, etcétera. Y con ellas, cuando se conectan, generan redes neuronales que pueden ser patológicas. Recordemos que hay diferentes formas de disparo, en ráfaga, aisladas iniciales, con silencio inicial, etcétera. Y que cuando tenemos lesiones como se ve en esta resonancia, afecta a esas redes neuronales, puede afectar cómo las acciones se distribuyen o cómo se conectan y les puede ser más excitables, los puede dañar, los puede activar de diferentes formas o los puede inhibir. Veamos un ejemplo fisiológico. Esto es como se ve la neocorteza con los profundos de la base o los núcleos profundos de la base para generar una conducta. Entonces tenemos que hay neuronas excitadoras, neuronas inhibidoras que se conectan entre sí, diferentes núcleos y al final de una salida motora. Esto es el ejemplo clásico de los ganglios de la base, el circuitos córtico, tálamo, corticales, junto con los ganglios de la base. O sea, sean los córtico estriado tálamo cortical. Si una persona, por ejemplo, cualquiera, va hacia un objetivo en particular, se activa una vía de activación, pero si encuentra en el camino algo relevante que deba detenerlo, se activan vías de inhibición que detienen al sujeto. Entonces, este equilibrio de excitación-inhibición es lo que favorece que las conductas se vayan regulando. Desde la parte más inicial, o sea, más sencilla como levantar una mano o tomar un objeto, hasta cosas complejas como ir hacia un lugar. Entonces, eso lo que representa aquí es justamente eso, el balance, excitación, inhibición de manera fisiológica activada secuencialmente para llevar a una tarea. Esquemáticamente es esto lo que les comento. El balance, excitación, inhibición, todas las funciones se pueden ver esa perspectiva del flujo de información, cómputo de datos, conciencia, atención, tarea, conducta, etcétera. Entonces, cuando se ve este balance, hay trastornos de la conducta, trastornos neuronales. El clásico de esto, cuando hay un imbalance de esto, que hay exceso de excitación y falta de inhibición, es la epilepsia. Entonces, lo que sucede celularmente es que hay aumento de actividad sináptica excitadora, mayor neurotransmisiones excitadoras como glutamato, mayor función de canales excitadores como el sodio, mayor conectividad de red. Cuando hay inhibición disminuida, o sea, esto pasa simultáneamente, hay lo contrario, o sea, junto con esto también disminuye la actividad de los canales de potasio que son inhibidores porque sale el potasio hacia afuera y produce negatividad al interior de la neurona. Hay disminución de la actividad sináptica, generalmente GABAérgica, a menor cantidad de GABA. Entonces este desbalance hace que las neuronas sean fácilmente susceptibles a la excitación y disparen ráfagas de potenciales. Y que además no solo que las disparen, sino que por la conectividad se propagan. El proceso por el cual un cerebro normal llega a un cerebro epileptogénico o epiléptico se llama epileptogénesis. Entonces, el proceso de epileptogénesis es el proceso por el cual un cerebro normal se genera un cerebro epiléptico. Normalmente durante el desarrollo pasa esto. Un cerebro inmaduro que se generó en la fecundación tiene que generar neuronas, proliferar esas neuronas, generar sinapsis, que las neuronas se diferencien, se conecten y al final formen una red madura con una cantidad madura de sinapsis. Esto no termina en el nacimiento, sino que hasta después, en la infancia y hasta cerca de los inicialmente los 5 años, cuando se acaba la sinaptogénesis principal y la neurogénesis,
Se mileniza el tracto piramidal, pero después todavía en la adolescencia hay otro brote de neuronas. Entonces el cerebro adulto como tal termina cerca de los 20 años. Y en este proceso puede haber casos, alteraciones en los genes o factores externos, como el caso clínico que vimos, que traumatismo encefálico, falta de oxígeno, que pueden afectar esto y puede llevar al desequilibrio de excitación e inhibición. Entonces, estos insultos externos, mutaciones en los genes, daños en los factores epigenéticos, afecciones ambientales, traumatismos, fiebre, oxígeno disminuido, todo esto puede afectar este proceso y generar una epileptogénesis. Entonces, el proceso de generar esto se llama epileptogénesis y un cerebro epiléptico. Ejemplos de esto a nivel celular, vean, este es un crecimiento exomal aberrante donde hay muchas proliferaciones de colaterales axónicas que deben estar en una zona en particular. Aquí se extienden a zonas extras. Las líneas son los límites donde no debería de pasar y propagan esos límites y se empiezan a conectar con otras neuronas extras. Las espinas dendríticas empiezan a crecer, vean aquí donde está muy, muy chiquita o no está, y empiezan a tener mayor cantidad de espinas. Cuando hay aumento de excitabilidad o hay un aumento de estimulación. Sinapsis patológicas, como es que se llaman sinapsis anómalas o efapsis, que son sobreposición de un axón con una dendrita, y eso lo genera como una conectividad aberrante y excitadora. Y esto genera esto. Tenemos las fibras nerviosas, pues, en este caso en el hipocampo. Vean cuando se estimula con alta frecuencia, la flecha indica cómo aumenta la liberación de glutamato en esta sinapsis en particular. Y aquí en forma gráfica, cuando se mide la amplitud de estas sinapsis, vean el basal 100% y cuando aumenta la frecuencia de estimulación, aumenta 300% la amplitud de esa respuesta glutamatérgica cuando se aumenta la frecuencia de estimulación. Entonces, con estos aumentos de excitabilidad se hace un círculo de excitación. La excitación genera más liberación de neurotransmisores y eso genera más excitación. Entonces, esto favorece que haya un incremento generalizado de la excitación en la sinapsis y en las neuronas. Si lo vemos histológicamente, comparemos esta parte que es normal, una inmunohistoquímica para GABA, donde está muy delimitada, bien puesta, y esta es una inmunohistoquímica patológica del receptor de GABA. Está aberrante, anómala, dispersa, tiene una forma distribuida generalizada. Y aquí es cómo se ven las neuronas normales con una excitabilidad. Vean la cantidad de potenciales de acción, su posición, no tiene conectividad, un axón muy pequeño que apenas se ve. Y aquí una neurona ectópica patológica. Soma fuera de lugar, con dendritas más largas, si bien con menos número, pero más larga hasta diferentes estratos, y el axón también más prominente. Y sobre todo los potenciales de acción, que son más numerosos, más compactos y de mayor densidad en esta zona. Entonces, eso es lo que diferencia al tejido cerebral epiléptico, que es más excitable, tiene más neurotransmisor de excitación, mayor actividad de neuronas patológicas excitadoras, desorden. Y eso se traduce cuando se comienzan las neuronas disparando, se traduce en esto, en zonas de actividad donde aumenta la amplitud y aumenta la sincronía. Entonces, hay picos de actividad pequeños o ondas lentas, que claramente se ven diferentes al resto del electroencefalograma. Entonces, si bien no pueden diagnosticar exactamente qué tipo de epilepsia, sí pueden identificar cuando hay actividad anormal. Y generalmente los reportes se lo dicen. Cuando piden a un paciente que tiene sospecha de crisis epiléptica, les pueden mandar un electro y en el reporte decirles actividad anormal paroxística interectal. Oye, entonces el reporte les ayuda mucho. Veamos cómo es esquemáticamente la sincronía que les comentaba. Esto es un esquema de medición de sincronía en las áreas corticales de manera más o menos basal. Esto es el voltaje, sincronía en azul, y eso es una amplificación de esta zona.
amplitud baja, frecuencia de como de 10 Hz. Y aquí se ve líneas azules como aumenta la sincronía. Si vemos el trazo, sería por esto. Entonces, este representa aquí. Vean cómo aumenta mucho la amplitud de esto. Igual cuando hacemos el zoom, vean cómo aumenta la amplitud. Entonces, este habla que la amplitud del trazo es porque aumentó mucho la sincronía entre esto. Ahora, les decía que empieza en un trazo, se propaga a los vecinos. Entonces empieza en este segundo trazo, se propaga el de abajo, luego parece que se empieza a propagar el tercero. Entonces, cuando pasa esto, es una crisis focal que empieza a propagarse. Y esto es importante porque nos habla también de la clínica, de cómo puede pasar que se ve en el esquema de aquí. Imaginemos que empieza en la parte superior, en la región frontal superior, y luego baja. Entonces tendremos una crisis que inicia en el hombro o brazo, luego antebrazo, mano y luego cara. O si se va para hacia la parte medial, iniciaría brazo y después pierna, bueno, muslo, pierna y pie. Depende de cómo está dirigido esto. Bueno, pasemos a las definiciones de esto. O sea, ¿qué es crisis y qué es epilepsia? Ya con lo que vimos previamente ya podemos auxiliarnos a entender bien fisiopatológicamente. Pero pasemos a la definición oficial. Esta definición de la ILAE. La ILAE es la Liga Internacional contra la Epilepsia. Esta Liga Internacional contra la Epilepsia tiene una sección en México, capítulo mexicano. Y la ILAE como tal internacionalmente define los criterios diagnósticos de tratamiento para epilepsia. Entonces, este es el reporte último sobre la definición práctica de crisis y de epilepsia. Entonces, vamos a verla. Entonces, aquí lo que les subrayo es la definición. Entonces, aquí la primera es crisis epiléptica. Crisis epiléptica es la aparición transitoria de signos o síntomas debido a una excesiva actividad neuronal. Entonces, cuando hay esta excesiva actividad, esa no la podemos ver clínicamente. Pero lo que sí vemos son sus efectos clínicos, sus signos y síntomas que son transitorios. Entonces, crisis es solamente eso, los efectos transitorios. A diferencia de epilepsia, epilepsia es un trastorno, es una enfermedad que se caracteriza por la predisposición a tener crisis. Entonces, cuando una persona tiene esta predisposición, tiene una probabilidad de tener crisis constantemente, día tras día, mes tras mes, año con año, ese trastorno es la epilepsia. El que una persona tenga una sola crisis no quiere decir que tenga epilepsia. Una sola crisis puede ser por un trauma, tuvo una crisis y ya. Pero si tiene más de una crisis, entonces es cuando se convierte en epilepsia. Vamos a ver un poco más bien acerca de la definición práctica. Esta es la definición conceptual. Una crisis como tal. Epiléptica es los signos y síntomas transitorios. Y epilepsia es el trastorno. Eso es conceptual. Ahora vamos a ver la definición práctica, la definición operacional. Entonces vean aquí, esta es la definición operacional, práctica de la epilepsia. Entonces, para diagnosticar epilepsia se requieren cualquiera de las tres cosas. Uno, al menos dos crisis espontáneas, o sea, dos crisis no provocadas, que ocurren 2 por 2, 24 horas de separación. Paciente que tiene espontáneamente una crisis sin ningún desencadenante aparente y después tiene otra crisis espontánea sin ningún desencadenante aparente, eso ya es epilepsia. O la segunda forma, una crisis no provocada y la probabilidad de que genere aumento de crisis de una segunda crisis aunque no se aparezca. Es decir, que tenga un 60% o más de que tenga una crisis en los siguientes años. Esto es difícil de categorizar o de medir que sea 60%, pero en general se refiere a que un paciente tenga una crisis espontánea, lo estudiemos y veamos que tiene algo que le genere más crisis o antecedentes que tenga más crisis. Que tenga patas epiléptico los dos, un historial de epilepsia en la familia, que tenga un tumor en la cabeza, que tenga un cisticerco, que tenga una fractura hundida, que tenga algo estructural que le desencadene una probabilidad alta. Entonces, en general, la dosis es eso, una crisis espontánea y algo en la historia clínica o la exploración o en los estudios que le esté generando un riesgo de que pueda tener una excitabilidad neuronal extra. Y finalmente en pediatría, conoces el diagnóstico de algún síndrome epiléptico. Estos síndromes de Ohtahara, West y estos síndromes raros que ven los pediatras. Cualquiera de estas tres formas se puede diagnosticar epilepsia. Entonces,
En resumen, hasta aquí tenemos en la epileptogénesis al final un cerebro epiléptico o tejido epiléptico donde se genera un imbalance de excitación e inhibición y eso genera crisis epilépticas o epilepsia. En el caso de las focales, inician en una zona, se propagan a las vecinas y eso se puede incrementar la excitabilidad del resto del tejido. Tenemos la definición conceptual, donde tenemos crisis como un evento transitorio de signos y síntomas y epilepsia como un trastorno o enfermedad, donde hay una predisposición a tener crisis. Y la definición operacional, dos crisis espontáneas, 24 horas de separación, epilepsia. O una crisis espontánea más algo que aumente la probabilidad de crisis en los siguientes años, epilepsia. O pacientes pediátricos con síndromes epilépticos. Hasta aquí esto es como que el resumen de esto que hemos visto de epilepsia, sobre todo para crisis focales. Entonces tenemos esta focalidad que hablamos de las crisis que inician en una zona y se van a las otras periféricas. Y cuando ya están todas las derivaciones en toda la corteza, en todos los registros, es una crisis generalizada. Entonces hay crisis que son focales iniciales, de inicio focal, que se generalizan o algunas que inician como tal, como generalizadas. La forma de ir categorizando, separando, estudiando las epilepsias y a las crisis es eso. Primero, definir el inicio. Entonces, paciente con inicio focal, paciente con inicio generalizado. Eso es como obligatorio. Y de ahí se puede desglosar, es decir, inicio focal, inicio motor no motor, con alteración del estado de conciencia, inicio generalizado, motor no motor, como el caso de las ausencias. Hay unas categorías de crisis que se clasifican como no conocidas, que se pueden iniciar, no se puede saber exactamente cuándo inicio. Por ejemplo, pacientes ancianos que viven solos, pacientes muy pequeños que no pueden hablar porque son pequeños, o cuando se pueden clasificar como tal, porque los estudios no pueden definir si es inicio focal o inicio generalizado. Pero todas estas dos deberían de poderse llevar en término al final a focal o generalizada. No siempre es posible, pero lo ideal es eso. Vemos un ejemplo de una crisis como tal en la clínica. Vean esta crisis focal. Pierna, empezó la piel, luego empezó a estaba la pierna y se detiene ahí. Entonces es un caso de una crisis focal en un paciente de terapia intensiva que se repite en el tiempo. Está focalizada solamente en esta área de la corteza. Entonces ya simplemente por este hecho sabemos que está en el hemisferio izquierdo, que es el contralateral, que está en la corteza motora del lóbulo frontal y que está en la cara medial porque es piernita. Entonces por el homúnculo de Penfield sabemos que está en la cara medial, lóbulo frontal, del lado izquierdo. Entonces como ven, por lo solo la clínica ya podemos saber dónde está el foco. Los estudios nos sirven para confirmar esto. Y en este caso, vean aquí el bracito, levanta el brazo izquierdo, después el otro, mueve la cabeza y después toda la crisis generaliza. Entonces aquí empezó en este de flexiones, se empezó en el registros RMS15 y se empezó a propagar a las vecinas 15, 14, 17, 13 y después todo generaliza. Entonces así es como las crisis focales pueden quedarse como focales o pueden generalizarse. Se van a baterse todas las áreas corticales vecinas. Entonces de esto se propaga hacia las partes vecinas. Entonces es cuando la crisis focal se empieza a generalizar. Es una generalización secundaria. Y si lo vemos esquemáticamente cómo se ve la parte profunda, se ve así. Entonces vean cómo la zona epileptogénica, la zona inicial de inicio de crisis, que es la zona roja, es lo que significa Z, S o Z, que es el inicio de crisis, zona de inicio de crisis, se va propagando a las zonas amarillas y las zonas verdes, que es como se propaga en esta forma esquemática aquí. Si lo vemos a nivel celular, esto es un estudio en el que se hizo marcaje con calcio neuronas, cuando se activaban se veían de color lumínico. Entonces con un microscopio especial se podía observar cómo se iban activando secuencialmente. Entonces vean cómo aquí inicia la crisis aquí, se va propagando a las vecinas y al final todo el tejido se vuelve activo. Entonces eso es lo que sucede en las crisis focales.
van propagándose hacia la vecindad de las neuronas esta actividad anormal hiperexcitable. Entonces tenemos justamente esta epileptogénesis de la neurogénesis normal, llega la epileptogénesis y al final tenemos los tipos de epilepsias, digamos, en dos tipos, las idiopáticas y las sintomáticas. Esto es más o menos como en la hipertensión, donde tenemos la hipertensión idiopática o primaria y la hipertensión secundaria por alteraciones renales, por gramocitoma. Entonces aquí igual, las epilepsias cuando se puede identificar cosas como tal desencadenantes como trauma, hipoxia, tumores, cercos, serían epilepsias sintomáticas o secundarias. Y cuando no se puede hacer, y sabemos que es por alteraciones genéticas, porque hay antecedentes, y se caracterizan porque los estudios salen sin mayor alteración, se categorizan como idiopáticas. Entonces también hay afección genética, pero no se puede ver en los estudios como tal. Al menos los estudios estándar no se identifica y se queda como idiopática. Entonces las crisis focales que pueden iniciarse de esta forma pueden ser causadas por algunas lesiones. Por ejemplo, una lesión como esta, una lesión de un hematoma parenquimatoso que genera el daño neuronal, puede después generar epilepsia. Otro daño como este es un tumor que se llama cavernoma, que es un tumor de origen vascular en el polo frontal y puede generar epilepsia lóbulo temporal. Entonces, como ven, estas epilepsias focales son importantes estudiarlas porque son susceptibles a tratamiento quirúrgico. Se puede quitar este foco y el paciente ya es curado de la epilepsia. Pero es importante determinar primero el tipo de crisis, si es generalizado o si es focal, y después tratar de buscar la etiología. Si es vascular, si es infecciosa, si es traumática, etcétera. Si no se encuentra nada en la estructura, en la resonancia en el electro, pues ya se queda como primaria y se trata con fármacos. Pero sí, como es este caso, los pacientes, en lugar de tratarlos con fármacos crónicamente, pues se quita esta lesión y las crisis se controlan. La Sanatec tiene las guías de práctica clínica sobre diagnóstico de un crisis. Aquí un ejemplo solo para que vean que existen estas guías que hacen en caso de una crisis, primera crisis de adulto. Primero confirmar que sea una crisis, que no sea hipoglucemia u otra cosa. Y por ejemplo, que está, ¿no? Y después ya ver que si fue como tal clínicamente una crisis, si es examen neurológico, estudios paraclínicos. Estudios paraclínicos incluyen el electro y la resonancia. Entonces, ya cuando se sospecha como tal que una primera crisis, aparte de la buena historia clínica, de una buena interrogatoria o buena exploración neurológica, se debe de pedir un electro, que es obligadísimo el electro, si no, no puede ser el diagnóstico. Y además es muy recomendable hacer una resonancia o al menos una tomografía contrastada. Entonces esto al menos te da estructuralmente qué es lo que está pasando y te da electrofisiológicamente qué es lo que está pasando. Entonces es recomendable a todo paciente con crisis. No siempre lo hacen, sobre todo los neurólogos clínicos y los urgenciólogos tienden a omitir mucho la tomografía. Los urgenciólogos todavía lo hacen, pero los clínicos, los neurólogos tienden a mucho omitir la parte de imagen. Se enfocan mucho en el electroencefalograma. Después ya, lo que les decía, epilepsia, primaria o no primaria, y a estudios para ver si es antecedentes, traumatismo, infección, evento vascular, neoplasia, para tratar de determinar la etiología como tal. Y con la etiología determinada, pues se puede tratar la causa, en caso de que sea secundaria. Y si no, pues tratamiento farmacológico como tal con antiepilépticos. Ahora, de crisis focales, tratamiento. Los objetivos es que no tenga crisis, es idealmente el objetivo que no tenga crisis o lo que sea a lo mejor posiblemente controlado y que no tenga efectos adversos. Lamentablemente todos los antiepilépticos tienen efectos adversos. Si son medicamentos que evitan la excitabilidad, lo más común que tengan es que tengan afección, disminución de excitabilidad, por ejemplo, somnolencia, inatención. Entonces esos son frecuentes que presentan. Y como siempre va a haber efectos secundarios, lo que se busca es que no existen efectos y que exista control de crisis. Sobre todo para las crisis focales es o que no inicie o que no se propaguen. Los fármacos que son útiles para eso sobre todo son la carbamazepina y la oxcarbazepina. Son los que aumentan la probabilidad de control de crisis focales, para crisis focales.
También son útiles el gabapentina y la motrigina, pero de inicio estos dos son buenos o tienen más probabilidad de éxito en un paciente con crisis focales. Los antipilépticos son una terapéutica de caballito de batalla para los pacientes con epilepsia. Y de los fármacos antipilépticos no siempre puede ser suficiente en muchos pacientes un solo fármaco. Entonces son de manera crónica, pero la monoterapia en varios casos puede ser necesaria más de un fármaco antipiléptico para controlarse. Incluso varios fármacos pueden ser insuficientes y sus candidatos son pacientes candidatos a cirugía neurológica para tratamiento quirúrgico de la epilepsia. Más o menos los porcentajes que se han descrito internacionalmente son estos. Primera crisis o epilepsia inicial, de estos 35%, o sea, un tercio de los pacientes, uno de cada tres más o menos, requiere combinación de fármacos antipilépticos. Y de estos, una parcelación importante, más o menos de igual, 80-90% puede requerir, puede ser fármacos resistentes. Entonces, al final, más o menos 25% de los casos del inicial completo puede requerir cirugía de epilepsia. Esto varía de pacientes a pacientes. En México sabemos que más o menos también 30% o hasta 30%, 20-30% de los pacientes pueden ser candidatos al tratamiento quirúrgico. No quiere decir que tengan que operar, pero sí que pueden ser candidatos. El caso que hemos visto previamente de la lesión cavernamatosa del lóbulo temporal izquierdo es un ejemplo que se puede categorizar dentro de esto. Si bien eso se puede no tener que esperarse a que pase todo este vía de tratamiento de fracaso farmacológico y que pasen varios años. Hay un estudio del General de México que se estudió los pacientes que son candidatos a cirugía y que se operan, cuánto tiempo se retrasó la cirugía y son 20 años de retraso. No siempre tiene que ser así, se puede ser el paciente si se detecta inicialmente con ese tipo de lesiones, puede ser desde el inicio candidato a cirugía. Para esto debe entrar un protocolo de estudio en un centro que tenga cirugía de epilepsia, que incluye neurocirujanos funcionales o neurocirujanos de epilepsia para hacer la cirugía adecuada. Y lo que hace es integrar el caso, es decir, una fase 1, que son estudios no invasivos, cuando no es suficiente si hace la fase 2, que son estudios invasivos con electrodos profundos. Y cuando todo cuadra, eso quiere decir que todo apunta hacia el mismo sitio, es decir, la semiología, lóbulo temporal izquierdo, electro, lóbulo temporal izquierdo, resonancia, lóbulo temporal izquierdo, electrodos profundos en la neuropsicología, lóbulo temporal izquierdo. Si todo esto indica que es un foco localizado que es el sitio de crisis, pues sea es candidato a cirugía para quitar justamente o el sitio de crisis o cómo se propague. Vamos a explicar un poquito en qué consiste esto. Mire, el esquema de la derecha es cómo inicia la crisis, en qué zona, y después cómo se propaga hacia el mismo hemisferio y luego puede propagarse al tálamo y el resto de hemisferios. Por estos casos que son selectivos, que sabemos identificar dónde está la zona que se puede identificar y es puntual, se puede hacer una cirugía resectiva, es decir, se puede quitar la lesión, se puede quitar la zona anatómica como la amígdala hipocampectomía o el lóbulo cuando está más involucrado en las zonas epilépticas. Entonces por eso la lobectomía temporal, la amígdala hipocampectomía, que es amígdala hipocampo, o la lesionectomía cuando se quita solamente la lesión de interés, son cirugías resectivas porque están quitando el foco epileptogénico. Cuando no se puede hacer esto, se puede hacer una desconexión. Por ejemplo, se desconecta, no se quita esto o se quita parcialmente, pero se desconectan las fibras. Entonces es una hemisferectomía. Se cortan las fibras para que no se propague o se corta el cuerpo calloso para que no se propague el hemisferio contralateral o se cortan partes de la corteza que se llama transección subpiel múltiple. Subpiel porque está debajo de la pía madre, donde está la corteza, por ejemplo aquí donde está el señalador, se corta la corteza y se evita que se propague lateralmente. Son cirugías de desconexión, no se puede quitar como tal el foco epileptogénico, pero se puede disminuir la propagación. Entonces, otro tipo de cirugía de epilepsia, cirugía resectiva, cirugía de desconexión y al final cirugía de neuromodulación. Aquí es cuando se ponen electrodos profundos, por ejemplo, un electrodo del hipocampo o un electrodo del tálamo o electrodos en la corteza y se genera un impulso eléctrico en cierta frecuencia y cierta intensidad para que genere una inhibición
de esas neuronas. Entonces son los tres tipos de cirugía de epilepsia: cirugías resectivas, cirugía de desconexión y cirugías de neuromodulación. Ejemplos: vean, aquí es la desconexión subpiel. Se hizo un instrumento, en pequeños cortes debajo de la corteza. Esto corta las fibras blancas y evita que se propague el impulso eléctrico. Aquí es como se ve en el campo quirúrgico. La línea punteada representa donde se desconecta, como se ve en el esquema, y aquí las líneas amarillas. De hecho, ahí se ven esas líneas que están en la corteza, ya son desconexiones hechas. Y así evitamos que se propague el impulso eléctrico lateralmente. Cirugía de desconexión. Eso se empezó cuando se encontró el glioblastoma, que es el peor tumor del cerebro. Se empezó a ver que destruía el cuerpo calloso y los pacientes mejoraban de epilepsia cuando ya tenían crisis. Entonces eso llevó después a hacer la callostomía en pacientes con epilepsia y se vio que mejoraban ciertos tipos de crisis. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace a través del vértex. Uno separa ambos hemisferios y se hace un corte en el cuerpo calloso. Generalmente es el tercio anterior del cuerpo calloso para ciertos controles de crisis de esta parte. Esto llevó interesantemente el estudio, cuando se hacía completamente al inicio de los casos en los años 60 del siglo pasado, se cortaba todo el cuerpo calloso, entonces teníamos dos hemisferios separados. Esto lo estudió Roger Sperry en los pacientes con epilepsia y fue el que encontró la lateralidad hemisférica. El lado izquierdo del lenguaje se confirmó, la parte más analítica, secuencial y de cálculo del hemisferio izquierdo, y la parte más espacio visual espacial del lado contralateral. Y finalmente, lo que les comentaba, la neuromodulación, lo que se ha mostrado previamente de los electrodos profundos, como se ve aquí. Electrodos profundos colocados en ciertos sitios como el tálamo y el hipocampo, que hacen modulación inhibidora y controlan las crisis. Entonces, mensajes finales, en resumen a lo que hemos dicho de este tema de epilepsia focal. Esto es lo que les comentaba que era importante para las evaluaciones. Epilepsia, definición: enfermedad o trastorno con predisposición a crisis. Y crisis es la actividad neuronal excesiva hipersincrónica, que es anormal, que eso se expresa clínicamente con signos y síntomas. Manifestaciones clínicas, signos y síntomas, y electroencefalográficas, que es el caballito de batalla, el estudio caballito de batalla para el diagnóstico de epilepsia. El diagnóstico o definición práctica de epilepsia, de acuerdo a la ILAE: tener dos crisis espontáneas separadas por un día, o tener una crisis espontánea con una alta probabilidad de que algo genere una otra crisis, es decir, algo anormal, antecedentes francos claros de trastornos epilépticos, algo en la tomografía, algo en la resonancia. O en pacientes pediátricos, síndromes epilépticos como el síndrome de West, Lennox-Gastaut y estos raros. Se clasifican primero focales, generalizadas o, cuando no se puede conocer, de origen desconocido. Pero en general podemos quedarnos con focales y generalizadas. Para términos de evaluación, sí, recuerden las tres. Las focales inician en una región, se pueden generalizar, como se ve en el esquema. Se pueden subdividir de focales, motoras y no motoras. Y la etiología sabemos que son sintomáticas o secundarias, como el lado derecho de la imagen, como el caso de la lesión temporal por cavernova, y las idiopáticas, que son del lado izquierdo, cuando no hay antecedentes o alteraciones claras en los estudios, y se queda como la hipertensión primaria, igual una epilepsia primaria. El diagnóstico es clínico y con electro. Idealmente debe haber una resonancia también para descartar cosas estructurales. Si no, al menos puedan pedir, por ejemplo, un electro, pidan también una tomografía. Idealmente los dos: electroencefalograma y resonancia. Tratamiento: evidentemente tratar la causa cuando se pueda, y cuando no, usar fármacos antipilépticos selectivos para crisis focales. Recuerden que los más importantes, que generan más probabilidad de éxito, son la carbamazepina y la oxcarbazepina. La cirugía siempre es una opción de tratamiento para crisis focales cuando se detectan las zonas estructurales anormales, por ejemplo, una epilepsia, una esclerosis mesial del temporal, un cavernoma, un cisticerco, etc.
siempre es considerable la cirugía para crisis focales. Y bueno, hasta aquí lo de crisis focales. Siguiente tema veremos generalizadas, que es otro rollo.